Noches tengan todos muchachos, sean bienvenidos. Voy a pasarles nuevamente lo que son las diapositivas para aquellos que llegaron un poco más tarde y vamos a ir dando inicio a lo que es nuestro curso. En el día de hoy vamos entonces a iniciar con lo que es la unidad número 3, denominadas redes de telecomunicaciones. Dentro de esta unidad nos vamos a enfocar en esta ocasión en el tema 3.1, el cual trata acerca del direccionamiento IP. Vamos entonces a establecer algunos aspectos de tipo general antes de entrar en lo que sería propiamente los contenidos del día. Esta tercera unidad es una unidad a mi criterio que es bastante práctica, ya que se basa fundamentalmente en la realización de diversos cálculos, tanto para determinar los elementos de la red como para lo que serían análisis de subredes. Entonces vamos a procurar prestar bastante atención, llegar bastante temprano para poder comprender estos elementos que se van a explicar. Como ya ustedes saben, según conversamos en la última clase, aquí tenemos lo que es información acerca de la dirección IP. Es conocido que cada equipo o dispositivo conectado a una red debe tener una dirección IP, que es un identificador único para el mismo dentro de dicha red. De allí que podemos decir que la dirección IP es el identificador de cada equipo dentro de la red a la cual pertenece, el cual debe ser único, no puede estar repetido dentro del mismo espacio de red con el que estamos trabajando. Además de esto, en la actualidad, la mayoría de las redes de conexión de datos utilizan protocolo TCP/IP, basado en lo que es direccionamiento versión 4, donde cada equipo que esté conectado a la red necesita al menos de dos identificadores fundamentales. La dirección IP, déjeme sacar el lápiz que fue lo que se me olvidó, lo que siempre se me olvida. Este lápiz se me olvidó sacarle punto, aquí está. La dirección IP, que es de lo que vamos a hablar hoy, y la máscara de red que hablaremos en la próxima clase. Además de esto, máscara de red. Además de esto, hay un tercer identificador, una tercera dirección que también también es de gran utilidad, el cual es el gateway o puerta de enlace. Gateway. Entonces, vamos a analizar brevemente las principales características que tiene una dirección IP. En primer lugar, sabemos que este es un valor que nos permite identificar tanto al dispositivo como a la red a la cual pertenece. En segundo lugar, estas direcciones IP versión 4 tienen dos partes, están constituidas por dos secciones o porciones, una porción de host y otra porción de red. La porción de red es aquella que nos permite identificar cuál es la red a la cual pertenece nuestro dispositivo. Y la parte de host es la que identifica el dispositivo en sí. Fíjense que todos los dispositivos que pertenezcan a la misma red deben tener la misma parte de host, la misma parte de red, perdón, y diferentes partes de host. Como ustedes ya saben en cuanto a eso, nosotros, por ejemplo, si estamos en una red de clase C como las que usamos normalmente, 192.168.1.20, por decir un número, donde la parte de la red serían los primeros tres octetos, 1, 2 y 3,
Esta sección debería ser idéntica para todos los equipos que pertenezcan a esa red, mientras que la parte de host, que sería este final, es lo que va a variar para cada uno de ellos. En tercer lugar, la dirección IP es un número de 32 bits, el cual puede ser escrito tanto en numeración binaria como en representación decimal punteada, siendo lo más común para nosotros el verlos en esta última forma, que es como el ejemplo que les acabo de escribir hace un momento, ya que recordemos que esto es más fácil de comprender, de entender, de visualizar para nosotros como seres humanos, pero en la realidad esos valores siempre van a terminar estando en código binario, porque esto es lo único que la máquina puede entender. Continuando con lo que ya habíamos hablado la semana pasada, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una dirección IP versión 4. La primera parte la tenemos en formato decimal y en la segunda parte lo tenemos en formato binario. Vean que así a simple vista el formato binario es más largo, más complejo que el formato decimal para lo que es nosotros. Entonces allí tenemos los 4 octetos en la tabla que tienen en la parte inferior, donde se indica la equivalencia entre un otro, es decir, estos dos valores representan lo mismo, solo que uno está en decimal y el otro está en binario. Aquí tenemos otro ejemplo de los valores en decimal y binario. Vean que cada uno de estos valores decimales equivale a un byte, es decir, 8 bits. Como son 4 octetos, 4 por 8 serían 32, que serían lo que habíamos hablado entre las primeras características. Es decir, esto que está aquí son 32 bits, al igual que lo es esta parte de abajo. Entonces, podemos ver allí con claridad cómo la dirección IP es un identificador lógico compuesto por 4 bytes u octetos, es decir, 32 bits. Cada uno de ellos los estamos separando mediante un punto, nuevamente para mejorar nuestra visualización, porque realmente cuando estamos en la computadora ese punto no existe, sino que ella va leyendo cadenas de 32 bits y le va dando significado a dicho contenido. Y esta dirección IP, como dijimos hace un momento, nos va a permitir distinguir a cada equipo, es decir, cada host, dentro de la red específica que lo contiene. Para facilitar su comprensión, como lo dijimos hace un momento, la dirección IP usualmente es representada en su forma digital, ya que esta forma binaria es mucho más compleja para nosotros, aunque internamente la máquina solo entiende en lenguaje binario. Vamos a ver entonces ahora los tipos de direcciones IP con los que vamos nosotros a trabajar, los que vamos nosotros a estudiar. En primer lugar, tenemos lo que es la dirección IP pública, que es el identificador externo con el cual nuestra red va a poder comunicarse con el exterior. Es decir, en este caso, en nuestro identificador en Internet. En segundo lugar, tenemos la dirección IP privada, que es aquella
que identifica a cada uno de los dispositivos conectados a nuestra red. Puede ser generalmente una red LAN. Ya nosotros hablamos de qué es red LAN, qué es red WAN y todo ese tipo de cuestiones durante la unidad anterior, siendo entonces cada una de las direcciones IP internas que el router asigna a los dispositivos que están conectados a él. Fíjense aquí en esta imagen. Esta IP de tipo pública es externa. Y esta IP de tipo privada es interna. Se supone que aquí dentro de este espacio, si hay más de un computador, eso conformaría una red, la cual es coordinada. Aquí puede haber, por ejemplo, un celular, una tablet, etcétera. Esta red, su funcionamiento y comunicación con el exterior es coordinado a través de un router, que es un dispositivo que al mismo tiempo tiene una dirección de tipo privado o interno y una dirección de tipo público o externo para poder asegurar la buena comunicación entre la red y su entorno. Por lo tanto, todos los dispositivos, esta es una pregunta que generalmente pongo en el examen, todos los dispositivos conectados a un mismo router tienen direcciones IP privadas diferentes, pero utilizan la misma IP pública, que es la del router, dispositivo que va a trabajar como puerta de enlace. Fíjense que aquí en la parte derecha tenemos lo que sería la información IP de tipo, de tipo estático de un computador cualquiera. Ese computador, aquí tenemos nuestra IP del dispositivo y aquí tenemos lo que es la puerta de enlace, que es la IP privada del router. Esta es del router y esta es del dispositivo que estamos utilizando. Entonces, nosotros nos comunicamos con Internet no de manera directa, sino a través de ese dispositivo que hace las veces de intermediario. Aquí podemos ver otro ejemplo al respecto. Vean que aquí ya tienen valores ya más. Imaginemos esto, de internet tenemos una dirección IP de tipo pública de este formato: 200.114.55.53, una dirección que nos es enviada por nuestro proveedor, por la empresa a la cual estamos pagando por el servicio de internet. Luego esa dirección es tomada por el router. Allí tenemos, el router asume esa dirección. Internamente, el router realiza los procesos necesarios para generar las direcciones IPs de tipo privado que van a utilizar los diferentes dispositivos. ¿Cómo se llama ese proceso que nos permite utilizar un solo IP de internet como entrada y separarlo para ser usados en diversos equipos? Eso iba para su examen de la unidad 2, así que deben ustedes acordarse. ¿Cómo se llama esa técnica, ese proceso que utilizamos nosotros para que una dirección única IP de tipo pública pueda ser compartida entre varios equipos utilizando IPs privados? Eso era parte de su examen parcial. Deberían, estamos en la semana del examen parcial, deberían, no, lógica no.
esa técnica es el NAC. De ese concepto estuvimos hablando para lo que es su segunda unidad, cuando hablamos de los problemas que habían en cuanto a las direcciones IP4 y las posibles formas que se estaban utilizando para solucionarlo. Dijimos que la más común era esta estrategia NAC, que consiste en tomar una IP pública y separarla en diversas IP privadas para así mejorar lo que es la cantidad de IPs que vamos a utilizar. La otra estrategia era el IP versión 6, que dijimos que aún no era una estrategia de uso común, sino era más bien como una alternativa a futuro. Entonces recuérdense de este concepto, que lo más probable es que como no me lo contestaron, se los voy a poner de nuevo para el próximo examen. ¿Entienden la idea de lo que se está explicando en esta pantalla antes de pasar a la siguiente? Comprendido, profesor. Bueno. Comprendido, profesor. Bueno, está bien. Ya por lo menos con 2, 3 personas que están diciendo que sí, podemos continuar. Vamos entonces a comenzar a revisar algunos aspectos un poco más prácticos, menos teóricos, pero también de gran importancia. Por ejemplo, ¿cómo conocemos nuestra IP pública? Hay diferentes páginas web que con solo visitarlas desde el navegador proporcionan dicha información. Por ejemplo, vamos a tratar de utilizar esa que tienen en pantalla. Este ejercicio sería que determinen la IP pública de su PC y la van a escribir aquí en el chat para compararlas con las de algunos de los compañeros de su clase. Así que por favor vamos a ingresar en internet esa página, cuál es mi IP, para ver el resultado que obtienen. El resultado vendría a ser de esta forma que está en la parte inferior. Ajá, tenemos por aquí a alguien 200, 121. No necesitan colocar que es la suya. Yo sé que la que ponga en pantalla es la suya. Tenemos otro 204.197.75. Uno más por lo menos. Uno que es 190. Y otro que es 2. Bueno, 74, 75 es igual. Eso va a depender. Ya prácticamente es la misma red donde estás metido. Bueno, para ver aquí. Déjame un segundito aquí que no puedo ver mucho. Repito, el problema mío aquí, la limitación es el espacio. Demasiadas cositas y no puedo verlas al mismo tiempo en la pantalla. Aceptar todo. Aquí tenemos, esta sería mi dirección IP en este caso. Fíjense que es bastante parecida a la anterior. Y esta que está aquí la tomé en, digamos que en otra ubicación, pero de la misma zona. Vamos entonces a continuar. Ya allí tenemos por lo menos algunas direcciones IP públicas que podemos tomar como ejemplo. Vamos aquí. Su actividad sería entonces que tomen sus diapositivas y en estos cuadros que tienen allí van a escribir sus direcciones IP públicas. En mi caso, 190, 113.
En mi caso, 190, 113. Se supone que cada raya sería como que tener un punto, pero para visualizar mejor, 210, 224. Por favor, tengan esto cada quien su valor en mente porque se van a hacer varias preguntas relacionadas con estos valores. Ese sería el mío específicamente. Lo voy a anotar en un papelito porque después no me quiero estar devolviendo para atrás a buscarlo. 190.113.210.224. Listo, ahí estaría el mío. Voy a continuar entonces. Lo siguiente que vamos a hacer es averiguar nuestra IP privada. Podemos hacerlo en primer lugar desde línea de comandos. Entonces, para hacerlo desde línea de comandos, simplemente vamos a copiar esto que tenemos aquí. Abrimos la opción ejecutar del Windows, que estaría en su menú de inicio probablemente. Presionamos, escribimos cmd, le damos enter y escribimos ipconfig. Entonces, puse un 1. ipconfig, ya esto ustedes deberían saberlo hacer porque ya trabajamos con esto para la parte del packet tracer. Allí tendríamos la información mínima respecto a nuestra configuración de red. Por favor, tomen nota de lo que es su IP privado. En mi caso es 192.168.1.2. Vean que el IP privado no es igual al IP público en cuanto a valor. Y como dijimos para la parte de Packet Tracer, podemos tener más información si añadimos el comando /all. Allí tendríamos toda la información completa acerca de los diferentes conexiones que tenemos en nuestro equipo. Por el momento no necesitamos esto, vamos ya a quitar ese cuadro. También podemos obtener la misma información de una manera sencilla desde el centro de redes y recursos compartidos de Windows. Para ello entramos al panel de control, una vez de allí seleccionamos la red con la que estamos conectados y luego pulsamos el botón detalles. Ya, voy a quitar esto. Aquí está. Pulsamos el botón detalles y aquí estaría la información correspondiente en este caso. Es el mismo contenido exactamente que cuando presionamos ipconfig /all, pero solamente para la conexión que nosotros hemos seleccionado. Por ejemplo, en el caso anterior, a mí me salieron varias conexiones porque recuerden que este tipo de dispositivos como son las lactos tienen la conexión de tipo cableada, tienen un inalámbrico, tienen un Bluetooth, etcétera, y entonces aparece toda esa información. Pero por el momento lo que nos interesa nada más es este valor. Lo que nos interesa es el IP de tipo privado que tiene nuestra máquina. Entonces aquí tendríamos la siguiente actividad. Determinar ahora la IP privada. Tengo uno solo que ha colocado. Por favor, quiero 2 o 3 personas más que escriban su IP privada. Sería esa línea que aparece allí o pueden buscarla también por lo que es la línea de comandos por consola.
Entonces, en este caso, como ya habíamos dicho, mi IP privada es 192.168.1.2. Vamos a ver aquí. Tengo uno 61, tengo uno que termina en 9, tengo uno que termina en 101. ¿Alguien más? Vamos a ver si aparece alguno repetido de casualidad. ¿Nadie más ha probado su dirección IP? Bueno, ¿Se puede parece dar el que caso que puede haber una, como usted dijo, una IP repetida? claro, en las privadas sí, en la pública no. ¿Por qué Ah, esa diferencia? ¿Y cuál es mira, la diferencia? ¿Por mira, qué puede haber eso? vean. Porque realmente si, por ejemplo, para tú identificarte en internet, o para yo en este caso, mi dirección para internet sería algo así como esto realmente. 190.113.210.224. Dos puntos. Recuerden que esta primera parte es mi dirección pública y la segunda parte sería la de mi dirección privada. 192.168.1.2. Vean que así digamos que el sistema, la internet, reconoce que esa máquina está conectada a la red que está aquí en la primera parte, es decir, a la red pública que tenemos aquí o como y que digamos que su dirección privada es esto. Al tú juntar estos dos elementos, estás haciendo una dirección más compleja. Es como cuando uno está en base de datos y uno para ciertas bases de datos auxiliares coloca, por ejemplo, el ID del alumno más el ID del curso. Y con eso creamos lo que sería una clave foránea, una clave complementaria. Algo así es lo que trabaja Internet. Ya él sabe que tú tienes que venir de una red base diferente si eres de otra ubicación. Pero no importa que esta última parte sea igual porque esto es para tu manejo interno. No sé si me expliqué, si me entienden la idea. Es como decir, imaginemos diferentes edificios. Cada edificio tiene una dirección de, por ejemplo, calle 5, lote manzana G, lote 14. Esa es la dirección de ese edificio. Pero dentro de ese edificio puede haber segundo piso, habitación 5, tercer piso, habitación 5, primer piso, habitación 3. Cuando entramos a otro edificio que puede estar al lado, puede estar en otra ubicación, tiene una dirección, no puede tener la misma dirección de calle, lote y etcétera. Puede ser, por ejemplo, calle 5, manzana G, lote 14, el otro era 12. Pero sí puede tener en el tercer piso una habitación. Es decir, uno es para reconocernos de manera interna y el otro es para reconocernos de manera externa. Podríamos también compararlo quizás con lo que serían ¿cómo se llama? Los DNI. Cada uno de ustedes tiene un DNI diferente y no puede repetirse. Sería esta primera parte. Pero el nombre de ustedes sí pudiera estar repetido, si pudiera haber otra persona que tuviera el mismo nombre en alguna parte del país o del mundo. Ahí sería esta segunda parte. Sería la dirección privada. Lo que sí no puede ocurrir es que dentro de la misma red hayan dos componentes con exactamente los mismos datos. Es decir, aquí dentro de esta red 190.113
210.224 no podemos tener dos direcciones IP iguales. No puede haber una dirección IP 192.168.1.2, porque si tenemos dos direcciones iguales idénticas, ya se produce conflicto. ¿Entienden la idea ahora? Con lo que ha graficado el ejemplo del DNI, ya personalmente lo entiendo. Ah, muy bien. De todas maneras, a medida que vayamos avanzando, lo van a entender más para la parte de redes, porque prácticamente todo lo que vamos a ver durante este mes tiene que ver con esto precisamente, con direccionamiento IP. Bueno, si no hay otra pregunta, continuamos entonces. Traten de preguntar, muchachos, queden claros con los conceptos, porque después cuando avancemos no vayan a decir que no se les quiso explicar, etcétera. Estoy tratando de darles explicaciones lo más completas